Bélgica, década de 1990. Un país próspero, en el corazón de Europa, acostumbrado a verse a sí mismo como un lugar seguro, ordenado, ajeno a los horrores que sacudían a otros rincones del continente. Las familias vivían con la sensación de que lo peor de la violencia quedaba siempre lejos. Pero esa ilusión de seguridad se rompería de la manera más brutal. Bajo esa calma aparente, se escondía un hombre que pasaría a la historia como uno de los criminales más despiadados de Europa, Mark Dutroux. Su historia es la de un monstruo que supo ocultarse a plena vista. Dutroux nació en 1956, hijo de una familia rota, marcada por conflictos constantes. Desde su adolescencia se mostró como un joven problemático, incapaz de empatizar con los demás. Lo que para sus vecinos podía ser una simple rareza, en realidad era la semilla de una mente oscura. Durante los años 70 acumuló pequeños delitos, robos, fraudes, peleas. Pero detrás de esa fachada de delincuente común había algo más profundo. En los años 80, Dutroux ya había sido condenado por secuestro y violación de menores. Los informes psiquiátricos de aquella época advirtieron con claridad que se trataba de un hombre extremadamente peligroso. Sin embargo, en 1989 fue liberado. Esa decisión judicial marcaría el destino de varias niñas y sacudiría para siempre la confianza de todo un país en su sistema de justicia. Lo que siguió fue una doble vida cuidadosamente construida. Mark Dutroux vivía en varias propiedades que adquirió con dinero proveniente de robos y estafas. En ellas realizó modificaciones perturbadoras, sótanos secretos, cámaras ocultas, habitaciones insonorizadas. Su mujer, Michelle Martin, no solo lo toleraba, sino que colaboraba. A su alrededor giraba una pequeña red de cómplices, como Michel Leliebre y Michel Niol, que le facilitaban logística, contactos, drogas y en ocasiones víctimas. Dutroux se mostraba como un hombre normal, con hijos, un vecino más. Pero cuando las luces se apagaban, recorría calles y escuelas, acechando. El monstruo ya había preparado su guarida. El 24 de junio de 1995, en la localidad de Gracio-Jogne, dos niñas de 8 años, Julie Lejeune y Melissa Russo, salieron a jugar. Nunca regresaron. La policía pensó primero en una fuga infantil. Pero pronto, el rostro de ambas inundó las farolas, los noticieros, los periódicos. Nadie imaginaba que, mientras todo el país las buscaba, Julie y Melissa ya estaban encerradas en un sótano de Dutroux, encadenadas, sometidas a abusos, mientras una cámara de video registraba todo. Apenas unos meses después, el 23 de agosto de 1995, desaparecieron otras dos adolescentes, Anne Marchal de 17 años y Eve Lambrex de 19. Estaban de vacaciones en la costa belga, disfrutando del verano, cuando se desvanecieron sin rastro en Ostende. Esta vez no eran niñas pequeñas, sino jóvenes con planes de futuro. La alarma se extendió. ¿Cómo podían desaparecer sin dejar huella? Nadie sospechaba que también ellas habían caído en manos del mismo depredador. El monstruo actuaba con calma, con la certeza de que no sería atrapado. Lo más inquietante fue que en diciembre de 1995 la policía registró una de las casas de Dutroux en Marcinelle. Julie y Melissa seguían vivas en ese momento, encerradas detrás de una puerta metálica en un sótano insonorizado. Los agentes no encontraron nada. No revisaron la estructura, no golpearon las paredes. La negligencia selló el destino de las niñas. En febrero de 1996, mientras Dutroux cumplía una breve condena por robo de coches, Julie y Melissa murieron de hambre en su sótano, abandonadas por completo. Cuando Dutroux recuperó la libertad, enterró sus cuerpos en el jardín de su casa. En mayo de 1996, los restos de Anne y Eve fueron hallados en una propiedad de Dutroux en Sars-la-Boissière. Estaban enterradas, sin vida, luego de haber sido drogadas y abusadas durante semanas. El hallazgo pasó casi desapercibido en ese momento, porque las autoridades aún no habían conectado todos los puntos. El 9 de agosto de 1996 desapareció otra niña, Sabine Dardenne, de 12 años. Había tomado su bicicleta rumbo a la escuela, pero nunca llegó.
Durante 80 días estuvo encerrada en las garras de Dutroux. Fue sometida a violaciones constantes y a manipulaciones psicológicas. Sabine escribiría más tarde en un libro cómo le repetía que su familia no la buscaba, que estaba abandonada, que solo él la cuidaba. Era la crueldad absoluta, no solo arrebataba la libertad, sino también la esperanza. 5 días después, el 14 de agosto de 1996, desapareció Laetitia Deles, de 14 años, a la salida de una piscina en Bertrix. Esta vez hubo testigos que hablaron de una furgoneta blanca. Esa pista fue clave, la matrícula fue rastreada y conducía a Mark Dutroux. La policía actuó por fin. El 13 de agosto, Dutroux y su cómplice Michel Lelièvre fueron detenidos. En los registros que siguieron, el horror se hizo evidente. En la casa de Marcinelle encontraron a Sabine y Laetitia con vida, encerradas en el sótano. El rescate fue un momento de alivio, pero pronto vino lo peor. En el jardín estaban los cuerpos de Julie y Melissa. En otra de sus casas, los restos de Annie F. Las pruebas eran irrefutables. También hallaron cientos de cintas de video en las que Dutroux había grabado sus crímenes. El país quedó paralizado. La indignación se convirtió en furia cuando se supo que Dutroux había sido liberado años atrás pese a las advertencias psiquiátricas. Que la policía había registrado su casa mientras las niñas aún vivían y no había encontrado nada. Que durante años había operado con cómplices sin ser detectado. El 20 de octubre de 1996, Bruselas fue escenario de la Marcha Blanca. 300.000 personas tomaron las calles exigiendo justicia, cambios y responsabilidades. Fue una de las mayores manifestaciones en la historia de Bélgica. El juicio no comenzó hasta 2004, casi 8 años después de la captura, debido a retrasos, apelaciones y discusiones interminables. En la sala, Dutroux intentó manipular al tribunal. Se presentó como víctima de una red más grande, insinuó complicidades en altos niveles, trató de sembrar la duda. Nunca se probó esa supuesta red, aunque muchos belgas aún creen que detrás del caso había más de lo que salió a la luz. Su esposa, Michelle Martin, fue juzgada como cómplice directa. Había admitido que, mientras Dutroux estaba encarcelado, dejó morir de hambre a Julie y Melissa sin mover un dedo para salvarlas. La sala escuchó, horrorizada, los vídeos de los abusos, las pruebas que mostraban hasta dónde había llegado el monstruo. El 22 de junio de 2004 llegó el veredicto. Mark Dutroux fue condenado a cadena perpetua por secuestro, violación y asesinato. Michelle Martin recibió 30 años. Michel Lelièvre, 25. Michel Niol, 5. La justicia, al fin, había alcanzado al monstruo. Pero la condena no borró el dolor. Bélgica quedó marcada para siempre. El caso Dutroux reveló las fallas profundas del sistema judicial y policial, la negligencia que costó vidas, y el peligro de subestimar la capacidad del mal. La Marcha Blanca y las reformas posteriores cambiaron la manera en que el país enfrentaba los delitos sexuales y la protección de la infancia. Hoy, más de 2 décadas después, Mark Dutroux sigue en prisión. Su nombre continúa siendo sinónimo de horror. Y aunque el caso se cerró judicialmente, la pregunta persiste: ¿era realmente un hombre que actuaba solo, o fue parte de algo más grande, de una red que nunca salió a la luz? La justicia nunca lo confirmó, pero la sombra de esa duda permanece. Lo cierto es que Bélgica descubrió de la forma más cruel que a veces los monstruos no se esconden en la oscuridad lejana, sino en la casa del vecino, en un hombre que aparenta ser común. Y que el verdadero horror no es solo lo que hace un criminal, sino lo que una sociedad permite que ocurra cuando sus guardianes fallan.